El engaño es algo que está a la orden del día en nuestra sociedad. Existe un youtuber famoso, los youtubers, para los que somos más mayores y no sabemos lo que son estas personas que hacen vídeos en internet y en la actualidad pues son personas muy influyentes que son seguidos por miles, incluso millones de personas. Pues existe un conocido youtuber que en el contexto de la legislación sobre la identidad de género tomó la decisión de modificar el sexo registrado en su documento nacional de identidad, recurriendo a un proceso legal respaldado por un acta notarial. En su DNI ahora pone F de femenino. A pesar de ser biológicamente un hombre, como evidencia su misma fotografía en el DNI, donde aparece con barba y bigote, este youtuber optó por identificarse legalmente como una mujer, argumentando que se sentía de esa manera y exigiendo ser tratado de acuerdo con esa identidad, aunque realmente él ni se siente así y en verdad es un experimento que está haciendo esta persona. Con su nueva identificación, con su nuevo DNI, intentó inscribirse en un gimnasio exclusivo para mujeres, encontrando una recepción ambivalente por parte del personal. Imagínense, se lo encuentran allí y aunque inicialmente pues las empleadas expresaron dudas y se le permitió el acceso, pero expresaron esas dudas y también pues la necesidad de consultar a los jefes para ver si podían admitirle o no, pero allí mismo no fueron capaces de negar la realidad de que este hombre no era una mujer. Finalmente, pues el gimnasio al que él pertenecía inicialmente, anteriormente, pues él fue e intentó ingresar en el vestuario femenino. Y una mujer que estaba ahí en el vestuario, pues sí, reaccionó enérgicamente al descubrir la presencia de este hombre-mujer dentro de los vestuarios, ya que esta mujer estaba cambiando a su madre ya anciana. Y esta mujer sí que no se anduvo con remilgos ni complejos y me hizo llamar a la policía. La policía, sin embargo, se presentó allí y en lugar de abordar el incidente desde una perspectiva objetiva, el oficial pues le ofreció al hombre la posibilidad de presentar una denuncia contra el gimnasio por el trato que había recibido. Es realmente sorprendente. Vivimos en una sociedad, no la sorpresa que implica este cambio de sexo, sino que vemos una sociedad en la que es más importante que te digan que eres tolerante antes que expresar la realidad de la razón que todos conocen, pero que ya nadie se atreve a expresar. Aunque en el fondo todos conocemos las distinciones entre hombre y mujer, se opta por mantener una fachada de aceptación de algo que no es normal, relegando la verdad a un segundo plano. Este fenómeno refleja una preocupante tendencia a priorizar las apariencias sobre la honestidad y autoridad. Yo creo que esta sociedad ha olvidado la fábula del traje nuevo del emperador. Todos, por no ser tachados de intolerantes, acaban mintiendo sobre la realidad de lo que ellos piensan. Pero del mundo, ¿qué podemos esperar del mundo? Podemos esperar esta falsedad en el comportamiento. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que la falsedad se mueva dentro de las iglesias. En un intento por mantener una fachada, muchos individuos dentro de las iglesias adoptan comportamientos hipócritas.
Pretenden ser lo que no son, engañando a los demás e incluso a sí mismos. En el texto que estaremos viendo en esta mañana, Jesús expone los comportamientos de ciertos líderes religiosos que revelan esta hipocresía. Antes que todo, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Santo. Sabemos, Señor, y conocemos lo engañoso que es el corazón humano, Señor. Sabemos que es un corazón que está en pecado y vemos la realidad de un mundo que prefiere mantener una fachada de tolerancia en vez de incluso expresar la realidad de la razón, Señor. Pero más allá de esto, Señor, vemos también como ese comportamiento propio de un mundo alejado de ti se cuela en las iglesias, Señor, y aquellos que se hacen llamar cristianos muestran un comportamiento alejado de una relación cercana contigo, Señor. Dirige tú este tiempo, Señor, esta exposición de tu palabra para que podamos ver la realidad de la necesidad que tenemos de ti en todo momento, Señor, y de cómo tú escudriñas los corazones de cada uno de nosotros, nos conoces desde mucho antes incluso de ser formados, Señor, y Señor, examínanos y expón la realidad de nuestros corazones, Señor, para que no vivamos vidas hipócritas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a buscar el pasaje que veremos en esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, los versículos del 38 al 40. Marcos, el capítulo 12, los versículos del 38 al 40. Y dice así la palabra de Dios: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hoy nos encontramos en este texto en un día que parece que no tiene fin. Y lo digo porque llevamos ya más de 3 meses en este mismo día de la vida de Jesús. Nos encontramos en un momento crucial de la vida de Jesús, a la última semana de vida antes de su crucifixión. El templo, él se encuentra en el templo en estos pasajes que hemos estado estudiando todos estos días. Y en el templo, los líderes religiosos judíos hemos visto que lo confrontaban uno tras otro, cuestionando su autoridad. Primeramente, los primeros que lo cuestionaron fueron el Sanedrín, desafiando pues cómo Jesús expulsó a los mercaderes del templo y con qué autoridad enseñaba. Desafiaron esa autoridad que Jesús mostró, expulsando a aquellos que estaban violentando la casa de Dios y cómo también pues estaban poniendo en tela de juicio la autoridad con la que Jesús enseñaba en el templo. Después los fariseos se unen con los herodianos y después seguidos por los saduceos y finalmente pues también por un escriba. Todos ellos buscaban poner en entredicho la autoridad de Cristo con preguntas astutas y tramposas. Sin embargo, Jesús responde de manera magistral a cada una de esas preguntas, de esas cuestiones que le hacen, demostrando su autoridad no solo en el conocimiento de la palabra, sino también en su aplicación práctica y autoritativa. En los versículos del 35 al 37
Jesús luego expuso con base en las Escrituras, citando el Salmo 110, que no solo era el Mesías y Salvador, sino que también era el Señor. Demostró ser descendiente del rey David, como los que estaban allí, si se acercaban al templo, podrían verificar en los registros del templo, pues esa descendencia del rey David, sino que también expuso cómo él era el Señor de David. Y por encima del rey de Israel solamente está Dios blanco y en botella. Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y estas dos características no pueden separarse. No podemos afirmar que Jesús es nuestro Salvador sin reconocer que también es el Señor de nuestras vidas y que, por lo tanto, le debemos obediencia. Esta es la autoridad de Jesús, toda la autoridad. La autoridad de Jesús fue cuestionada por aquellos que presumían tener autoridad espiritual sobre el pueblo judío, incluyendo, como habíamos dicho, a los saduceos, a los herodianos, a los fariseos, escribas y otros líderes religiosos. En el pasaje de hoy Jesús se dirige a sus discípulos, pero no solamente a sus discípulos, sino también al pueblo que se encontraba allí escuchándolo, como podemos leer en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo. Se encuentra este episodio en el capítulo 23, y dirigiéndose a ellos les formula una clara advertencia: cuidado con la falsa religiosidad. Y para ilustrar este punto, Jesús señala a los escribas como ejemplo de aquellos que muestran una falsa religiosidad. El pasaje paralelo en Mateo 23 también incluye a los fariseos en este grupo. Habla de los escribas y los fariseos. No es la primera vez que Jesús expone la falsa religiosidad de estos líderes religiosos. En Marcos 7, capítulo 7, los versículos del 5 al 8, vemos a estos religiosos criticando a los discípulos de Jesús por no seguir las tradiciones judías, como lavarse las manos antes de comer de una manera determinada, con un ritual determinado que ellos habían impuesto. Y Jesús rápidamente señalaba que la impureza no viene del exterior, sino del corazón del hombre. Critica a los escribas y fariseos por intentar justificarse ante Dios a través de rituales y leyes humanas, en lugar de reconocer la necesidad de un Salvador que perdone sus pecados. ¿Acaso el problema era pertenecer a alguno de estos grupos religiosos? No necesariamente. Los fariseos en su tiempo defendieron las tradiciones judías basadas en la ley de Moisés. Sin embargo, su celo por la ley lo llevó a perder de vista el verdadero propósito de esa ley. La ley no buscaba justificar a las personas por sus obras de obediencia, sino mostrar la imposibilidad del ser humano de cumplirla perfectamente y la necesidad de un Salvador que ofreciera un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Y ese es el Salvador, era Jesús. Los fariseos, a pesar de ser admirados y respetados por el pueblo, ocultaban su verdadero corazón detrás de sus acciones externas. Su amplio conocimiento de las Escrituras y su riguroso comportamiento parecían ejemplares a simple vista, pero años de legalismo y ritualismo lo llevaron a querer justificarse por sus obras. Y es por eso, por lo que vieron en Jesús a un enemigo y no al Mesías esperado. Anteriormente Jesús ya había advertido a sus discípulos sobre la influencia negativa de los fariseos y sus enseñanzas, comparándolos con la levadura que contamina la masa. Y les enseñó a estar alerta y a no permitir que esa falsa religiosidad los contaminara. Entonces, ¿de qué debían cuidarse los discípulos? Ellos debían cuidarse de esa forma de actuar, de esa falsa religiosidad que, según el texto que estudiamos hoy,
podemos verla o se manifiesta en 5 formas distintas. Primeramente, en el versículo 38, la parte primera del versículo 38, en una apariencia engañosa. Después, en una búsqueda de la admiración pública, la búsqueda de privilegios, el aprovechamiento de los demás y, por último, una falsa relación con Dios, una falsa piedad. Repito, Jesús expone aquí la falsa religiosidad de aquellos que se presentaban como los dirigentes espirituales del pueblo, pero cuyos comportamientos finalmente revelaban su falsedad a través de una apariencia engañosa, de una búsqueda de la admiración pública, de una búsqueda de sus privilegios, de aprovecharse de los demás y finalmente de una falsa relación con Dios, de una falsa apariencia de piedad. Las palabras de Jesús no eran un simple comentario, no eran un simple consejo que uno podía tomar o dejar. El versículo 38 comienza diciendo: y les decía en su doctrina. Jesús estaba enseñando y por tanto sus palabras no eran en vano, estaban destinadas a quedar grabadas en la mente de sus discípulos y a influir posteriormente en sus acciones. El versículo 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. Incide aquí Jesús en una apariencia engañosa. Tenemos aquí la primera advertencia, el gusto por vestir largas ropas. Y es interesante cómo la vestimenta no solamente cumple la función de cubrir nuestros cuerpos y protegernos del frío y del entorno, sino que también se convierte en un medio de comunicación. La ropa es el elemento más visible de las personas y puede también definir un estatus social, unos gustos, unas ideas o un estilo de vida. Cuando Jesús aquí menciona las largas ropas, no se está centrando en la longitud de la vestimenta en sí misma. Hermanos y hermanas, este versículo no significa que debamos evitar vestir ropas largas. Este versículo no es la excusa para vestir ropas cortas. Debemos entender también el contexto. En la época de Jesús la ropa era un bien limitado. Todavía no conocían el Zara. La mayoría de las personas tenían 1 o 2 túnicas, una para el uso diario y otra para ocasiones especiales como ir a la sinagoga los sábados. Los ricos podían permitirse gastar más en prendas de vestir, luciendo ropas largas con lujosos bordados. Y estos atuendos eran considerados signos de bendición de Dios debido a la supuesta obediencia a la ley. Los escribas y fariseos disfrutaban exhibiendo estos trajes ostentosos para que los demás lo asociaran con una vida bendecida por Dios debido a su aparente obediencia a la ley. Sin embargo, Jesús advierte contra la falsedad de este comportamiento, llamando la atención sobre la hipocresía y la búsqueda del reconocimiento humano en lugar de la verdadera obediencia y devoción a Dios. La advertencia que Jesús nos ofrece aquí nos alerta sobre el deseo de destacar a partir de la apariencia externa, incluyendo la vestimenta. Pero no solamente se limita únicamente a la ropa. Su mensaje incide en todo lo exterior que intenta ocultar lo que verdaderamente somos por dentro. ¿Es malo vestirse bien? No hay nada de malo en vestirse de manera adecuada y respetuosa. El problema surge cuando creemos que nuestra vestimenta puede ocultar nuestra verdadera naturaleza. Dios ve directamente dentro de nuestros corazones y no podemos esconderle nuestro verdadero ser tras elementos físicos externos.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones y palabras revelan lo que realmente está en nuestro corazón, independientemente de cómo nos vistamos o cómo nos presentemos delante de los demás. La forma en la que vistes revelará finalmente lo que hay en tu corazón. Una vestimenta provocativa que resalte tu figura, tus curvas, que muestre partes de tu cuerpo que no deberían mostrarse, solo buscará dirigir la atención de los demás hacia ti, cuando un creyente debe dirigir siempre la atención de los demás a Cristo. Un corazón obediente a Dios, un corazón que ama a Dios, buscará que su ropa no sea una excusa para desviar la atención sobre sí mismo. Y algunos se podrían preguntar, ¿y tú por qué usas traje y corbata? Serían las ropas largas de la actualidad. Los ancianos hemos decidido vestirnos así porque entendemos que es una forma de mostrar respeto e interés en la labor que estamos realizando desde el púlpito. Si en nuestra vida cotidiana nos encontramos con un cliente importante y nos ponemos traje, o si asistimos a nuestra graduación o a un evento relevante y vestimos con traje, ¿cómo no mostrar respeto por alguien que es más importante que cualquier cliente, más importante que una graduación o cualquier otro evento social de relevancia? Pero no nos equivoquemos, un traje y una corbata no le otorgan entidad a una predicación. Una predicación tiene entidad cuando expone claramente la verdad bíblica sin alterar su significado. Juan el Bautista vestía con pelo de camello y, en palabras de Jesús, entre los nacidos de mujeres no hubo un profeta mayor que él. Si tu relación con Dios se reduce a vestirte bien los domingos y venir al culto para que los demás te vean y piensen que tienes una buena relación con Dios solo por tu apariencia externa, entonces tienes un problema. Continuando, Jesús analiza el comportamiento de los escribas y enfatiza su falsa religiosidad manifestada en la búsqueda de admiración pública. Versículo 38, la segunda parte, y aman las salutaciones en las plazas. Esta era otra práctica habitual de los escribas y los fariseos, y no es que sea malo saludar a los demás, pero estos religiosos gustaban de ser saludados. Se acercaban intencionadamente a los lugares públicos para que con admiración las personas les saludasen y de paso hiciesen comentarios de lo maravilloso que eran. La adulación es algo muy peligroso, nos impide ver nuestros fallos y debilidades. Pero a todos nos gusta demasiado que nos digan lo guapos que somos, lo inteligentes que somos, lo trabajadores que somos, lo sacrificados que somos y sobre todo lo buenos que somos. Y cuanto menos de estas características tenemos, más nos gusta que los demás las destaquen. Pero ¿cómo somos realmente en privado? Si preguntamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿realmente somos tan buenos, tan sacrificados, tan amables, tan serviciales, tan obedientes, tan trabajadores, o solo mostramos esas cualidades aquí en la iglesia para que los demás nos vean? Buscamos que aquellos que no conocen nuestra vida cotidiana nos adulen para calmar nuestras conciencias. Decía Jesús en Mateo, el capítulo 6, los versículos del 1 al 3, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna,
no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si lo que haces en tu vida lo haces en amor y en agradecimiento a Dios, no necesitarás la validación de los que te rodean. Por el contrario, cuando llevas una vida que no encuentra el contentamiento en Cristo, necesitarás de la adulación para calmar falsamente tu conciencia delante de Dios. Otra muestra de falsa religiosidad es la búsqueda de privilegios. Versículo 39. También buscaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Y esto está muy relacionado con la adulación. Aquellos que tienen una falsa religiosidad buscan privilegios en su relación con Dios. En el caso de los escribas y fariseos buscaban ocupar las primeras sillas. Sin embargo, esto no significa que sea malo ocupar los primeros asientos de la iglesia. De hecho, por amor a los hermanos y a las personas que nos puedan visitar de fuera, deberíamos ocupar los asientos más adelantados para permitir que aquellos que puedan entrar quizá por curiosidad, pues tengan un lugar en la parte de atrás donde sentarse. Cuando Jesús mencionaba las primeras sillas, no se refería a las sillas vacías aquí en la primera fila, más bien hacía referencia a los lugares más destacados en la sinagoga. De hecho, se encontraban en la parte trasera de la sala, justo delante del arca donde guardaban los pergaminos de las Escrituras. Estos eran lugares que permitían ser bien vistos a esas personas por los demás asistentes al servicio. Y esa era la intención que buscaban estos falsos religiosos, que buscaban ser observados y admirados, que buscaban que su presencia se notara allí donde estaban sentados. Además, también buscaban los primeros asientos en las cenas, que solían disfrutar de una mejor atención, siendo los primeros en ser servidos y recibiendo, por lo general, pues mejores alimentos. Jesús presenció esta situación en una boda, como relata Lucas, el capítulo 14, los versículos del 7 al 11, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En nuestros días no nos es desconocida la imagen de aquellas personas que se llenan la boca con el nombre de Jesús, pero solamente están buscando una buena posición, un buen lugar. Tristemente, en algunos lugares se ha vuelto común estudiar para ser pastor con el único objetivo de obtener un título, ejercer autoridad en una iglesia y muchas veces en un lugar que desconocen, pero que les garantiza un sueldo y estabilidad laboral. Sin embargo, no necesitamos irnos tan lejos, porque podemos observarnos a nosotros mismos y ver cómo nos comportamos. ¿Venimos a la iglesia buscando privilegios? ¿Exigimos una silla o un banco reservado para nosotros? ¿Esperamos que nuestra botella de agua esté lista cada domingo como si fuese una promesa bíblica? ¿Consideramos la iglesia como un lugar donde reclamar nuestros derechos o, por el contrario, hemos sido capaces de verla como el cuerpo de Cristo en el que servimos con los dones que Dios nos ha dado?
Una falsa religiosidad se manifiesta cuando vemos la Iglesia del Señor como un grupo de personas obligadas a servir a nuestros intereses. Pero es aún peor cuando consideramos la Iglesia como la ventanilla a través de la cual Dios debe conceder nuestras peticiones. Y venimos a la Iglesia pidiendo que Dios nos consiga un trabajo, resuelva nuestros problemas económicos o arregle nuestras relaciones personales. Estas personas suelen creer que la Iglesia solo tiene vida los domingos y que no tiene relevancia durante el resto de la semana. Recordemos que Dios no nos debe nada y nuestros hermanos en Cristo tampoco nos deben nada. Más bien nosotros le debemos todo a Dios. Otro indicativo de una falsa religiosidad que Jesús señala y que se une al anterior es que estas personas se aprovechaban de los demás. Versículo 40, que devoran las casas de las viudas. Este punto, como decía, se conecta perfectamente con el anterior. La codicia de estos religiosos los llevaba a aprovecharse incluso de los miembros más vulnerables de la sociedad judía, como era el caso de las viudas. En una sociedad donde las mujeres quedaban sin el sostén de sus esposos y dependían del cuidado de sus hijos o de la caridad de otros, los escribas aprovechaban esta vulnerabilidad para imponerle duras normas rituales, tanto en ofrendas como en comportamiento. Imaginen a estas mujeres en situación precaria, invitando a estos religiosos a sus hogares en busca de la ayuda necesaria. Y estas personas, en lugar de mostrar compasión por la situación de estas mujeres, se aprovechaban para disfrutar de sus comidas y en algunos casos incluso se aprovechaban de ellas, administrando injustamente sus propiedades o llegando incluso a quitarles sus casas por negocios fraudulentos. Y es que la falsa religiosidad deshumaniza a las personas. Los falsos religiosos solo ven sus propios derechos, mientras que las personas a su alrededor se convierten simplemente en siervos de los cuales pueden aprovecharse. Es alarmante ver a aquellos que se autodeterminan apóstoles utilizando esta etiqueta para explotar económicamente a la gente. Personas en situaciones económicas precarias son presionadas a dar ofrendas y comprometer sus vidas para mantener el estilo de vida lujoso de estos supuestos líderes religiosos. Pero ¿qué hay de nosotros en nuestra reflexión personal? Porque es fácil siempre ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el nuestro. ¿Abusamos de nuestros hermanos en Cristo? ¿Abusamos de las personas bajo la excusa de que somos hermanos? Me preocupa ver actitudes en personas que se dicen creyentes y abusan del resto de los hermanos y generalmente de los más débiles, porque son aquellos que están dispuestos a ayudar aún a costa de sus propias necesidades básicas. Como creyentes es importante reiterar que nuestros hermanos no nos deben nada y la Iglesia no nos debe nada. A menudo hemos confundido este concepto, a pesar de que Jesús fue claramente explícito al respecto. Por ejemplo, leemos en Marcos 9:35, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto no significa que esa persona me tiene que servir a mí, sino que yo tengo que servir. Jesús mismo fue el ejemplo de esta forma de entender el señorío. Como vimos anteriormente, y es bueno repetirlo, en Marcos 10, los versículos del 35 al 45, Jesús confronta a sus discípulos cuando Jacobo y Juan le piden un lugar de privilegio en su reino.
Y a diferencia de los reinos de la tierra, el reino de Dios, en el reino de Dios, el que quiera hacerse grande, el que quiera ser el primero, será servidor. Y es que la persona más importante de todos los tiempos, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el punto central del Evangelio de Marcos, que nos presenta el señorío del Rey siervo, y Él fue el mayor ejemplo de que el más grande es el que más ha servido. Sin embargo, muchos creen que son merecedores de los privilegios incluso que no tuvo nuestro Señor. Cuidado con aquellos falsos religiosos que buscan aprovecharse económicamente o exigen pleitesía por ocupar lugares de responsabilidad en la Iglesia. Pero también cuidado con pensar que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está para servirte a ti. Si entendemos así, hemos malinterpretado el enfoque bíblico. La enseñanza bíblica no es que tu hermano te debe servir a ti, sino que tú debes servir a los demás. Si lo entendemos todos así, todos serviremos a los demás y nuestros hermanos nos servirán. Así funciona, pero no es mi hermano me servirá. Por lo tanto, debemos desviar nuestra atención de nosotros mismos y de nuestras necesidades y enfocarnos en las necesidades de los demás. No podemos ser egoístas y resolver nuestros problemas a costa de poner en apuros a nuestros hermanos. Debemos ser también sensibles a las situaciones económicas y personales de nuestros hermanos y estar dispuestos a renunciar incluso a nuestros aparentes derechos. Finalmente, otro indicativo de falsa religiosidad se presenta en el versículo 40 y por pretexto hacen largas oraciones. La semana pasada nuestro hermano Miguel nos habló claramente sobre la necesidad de una dependencia disciplinada de Dios, resaltando que la oración es el pilar fundamental que muestra nuestra completa dependencia de Él. Una relación falsa con Dios se refleja en una vida de oración falsa. Esto se evidencia en lo que podemos llamar oraciones de exhibición, aquellas oraciones en público, a menudo frente a una audiencia numerosa, que emplean un lenguaje grandilocuente y buscan la admiración de quienes las escuchan más que la verdadera comunión con Dios. A este respecto, Jesús nos advirtió en Mateo el capítulo 6, los versículos del 5 al 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La intención de aquellos que buscan aparentar una relación profunda con Dios frente a los demás es clara. Quieren impresionar con sus oraciones adornadas, con bellas palabras, pero vacías de verdadero significado. Sin embargo, toda esta expresión exterior dedicada o destinada a impresionar a los hombres no impresiona a Dios. Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Jesús no estaba prohibiendo la oración en público en sí misma. La oración pública es una parte importante de la vida de la Iglesia, ya que permite compartir los motivos y preocupaciones comunes. Insistimos en que es bueno que nos reunamos el jueves, que nos reunimos para orar como iglesia. Insistimos también en que es bueno que antes del culto, esos 15 minutos en los que ya estamos aquí debajo, no nos dediquemos a gritar hablando,
sino que ya nos vayamos sentando en nuestros asientos y en oración nos preparemos para el culto que tendremos a continuación. Que veamos la importancia de la predicación de la palabra, de la adoración, de la alabanza a través de los cánticos y pongamos todo ese tiempo en manos del Señor con oraciones. Porque podremos saludarnos al final o tenemos un buen tiempo a las 11 para llegar pronto y saludarnos entre todos, pero ese tiempo deberíamos estar ya orando, no porque nos vean los demás, sino porque realmente entendemos que es importante el tiempo que vamos a tener a continuación y queremos ponerlo en manos del Señor. Por eso Jesús no estaba prohibiendo la oración pública. Sin embargo, Jesús enfatiza la necesidad de una relación sincera y personal con Dios en la oración. No se trata de impresionar a los demás o de ganar su aprobación, sino de depender de la gracia de Dios y no de la aprobación de los hombres. Aquellos que buscan la aprobación humana ya han recibido su recompensa. Dirán, qué maravillosos que son. Esa es su recompensa. Pero los que cultivan una relación genuina y privada con Dios recibirán su recompensa en la intimidad de su comunión con el Señor. La parábola del fariseo y el publicano ilustra fielmente la diferencia entre la verdadera y la falsa piedad. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo, qué bueno soy y qué malos son los que están en el mundo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mientras el fariseo se enaltece a sí mismo, enumerando sus supuestas virtudes y comparándose favorablemente con los demás, el publicano reconoce humildemente su propia pecaminosidad y clama por la misericordia de Dios. El fariseo confía en su propia justicia y se gloría en sus prácticas religiosas, mientras que el publicano reconoce su necesidad desesperada de la gracia de Dios. Como resultado, el publicano, a pesar de ser considerado el peor ante los ojos de la sociedad, es el que sale justificado delante de Dios. La parábola enseña que aquellos que se enaltecen a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan ante Dios serán exaltados por Él. Recapitulando, Jesús expone la falsedad religiosa que manifiesta de estas formas: una apariencia engañosa, la búsqueda de la admiración pública, la búsqueda de unos privilegios personales, el aprovecharse de los demás y una falsa relación con Dios, una falsa piedad. Y Jesús concluye enfatizando las consecuencias de este comportamiento. Estos recibirán mayor condenación. Aquellos que participan en estas acciones legalistas y falsas no serán recompensados por Dios como podrían ellos pensar. Por el contrario, enfrentarán una condenación más severa. A pesar de su conocimiento de la verdad, estos escribas que tenían acceso privilegiado a las Escrituras y las estudiaban meticulosamente, confiaban más en su propia justicia que en la justicia de Dios manifestada en el Mesías Salvador. Como resultado, recibirán un castigo más severo que aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y Salvador y de entender que solo en Él hay salvación. Jesús con esto no estaba proporcionando un manual para identificar falsos religiosos con estas palabras que decían,
para utilizarlo ahora, ir por la calle identificando falsos religiosos. Más bien su enseñanza nos conduce a no erigir primeramente ídolos humanos basados solo en la apariencia externa de las personas. A menudo caemos en la trampa de idolatrar a aquellos que suben al púlpito y nos conmueven con sus elocuentes palabras, en lugar de centrarnos en la palabra de Dios. Debemos alejarnos de aquellos que buscan el reconocimiento público por su supuesta piedad, así como de aquellos que se aferran a títulos para elevarse por encima de otros y aprovecharse de la congregación. Y es fundamental realizar una reflexión personal. ¿Estamos viviendo vidas de hipocresía? ¿Nos envolvemos en una falsa religiosidad tratando de que los demás nos vean como cristianos piadosos? No sirve de nada pretender ser algo que no somos solo los domingos, mientras que el resto de la semana vivimos de manera contraria a los principios cristianos. Dios conoce nuestras verdaderas intenciones y tarde o temprano esto se manifiesta en nuestras vidas. Nuestra apariencia externa no engaña a Dios y tampoco debería engañarnos a nosotros mismos. Debemos escudriñar nuestros corazones a la luz de la palabra y examinar si nuestras acciones reflejan una verdadera relación de gratitud y amor hacia Él o si simplemente estamos buscando impresionar a los demás. Y a veces nuestra falsa apariencia no surge de una aparente malicia, sino de una falta de comprensión. Podemos confundir nuestras acciones con nuestra identidad, creyendo que actuando como cristianos automáticamente nos convertimos en cristianos. Sin embargo, la verdadera fe en Cristo va mucho más allá de las acciones externas y requiere un compromiso personal y una transformación interior que obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando comencé a conocer del Señor y venía a la iglesia y conocía a Marta y participábamos con los grupos bíblicos universitarios. Y yo aún no era creyente, pero yo repartía folletos en la universidad. Y existe el peligro de relacionar lo que hacemos con lo que somos. Podemos llegar a pensar que actuando como cristianos somos cristianos. Podemos llegar a pensar que si defendemos delante de nuestros compañeros o de nuestros amigos la idea cristiana, por ejemplo, acerca de la homosexualidad o manifestamos nuestro rechazo por la idea transgénero o nos posicionamos en temas como el feminismo o el cambio climático, adoptando un discurso cristiano, podemos llegar a creer que somos cristianos sin haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador y sin habernos bautizado en consecuencia, en obediencia a Él. Y a mí me pasó, yo estaba repartiendo folletos, exponiéndome a un mayor rechazo por parte de los compañeros que incluso muchos cristianos, pero yo aún no había reconocido que el que necesitaba conocer a Cristo era yo. Podríamos decir que estaba jugando a ser cristiano, pero no era creyente. No podemos jugar con nuestra fe. Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos y nos juzgará según nuestros corazones. Aquellos que habiendo escuchado la palabra se dedican a fingir ser algo que no son, recibirán una mayor condenación según la palabra de Dios. En Mateo 7, los versículos del 22 al 23, Jesús presenta una imagen de lo que ocurrirá en el juicio. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y repartimos folletos y decíamos que éramos cristianos de palabra, confiando en las obras que no dejan de ser comportamientos aparentes, cuando detrás de ellas no hay una relación sincera con Dios. Y entonces les declararé, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Oramos para que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas y que éstas no busquen la apariencia, sino la verdadera relación personal con Dios, en amor, en temor, en obediencia y con la guía de su palabra entendida a través de la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y misericordioso, en este momento de reflexión sobre tu palabra queremos reconocer tu soberanía sobre nuestras vidas. Señor, nos dirigimos a ti con humildad y sinceridad, reconociendo nuestras propias debilidades y fallos. Te pedimos, Señor, que nos libres de la falsa religiosidad que puede apoderarse de nuestros corazones. Ayúdanos a no buscar la admiración de los demás a través de acciones vacías y superficiales, que nuestras vidas reflejen genuinamente tu amor y tu gracia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Cuando buscamos privilegios terrenales en lugar de buscar servirte con humildad y amor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a las necesidades de los demás, especialmente de aquellos hermanos que son más vulnerables y necesitados. Enséñanos a orar con sinceridad y humildad, sin buscar reconocimiento o alabanza de los hombres. Que nuestras oraciones sean verdaderas expresiones de nuestra dependencia y confianza en ti. Señor, ayúdanos a vivir vidas de oración que tengan tu nombre en nuestros labios en todo momento y en toda situación. Concédenos, Señor, la sabiduría y la fortaleza para vivir de acuerdo con tus enseñanzas, para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos y sin que el temor nos sirva como excusa para no asumir nuestra responsabilidad como hijos tuyos de llevar tu palabra y mostrar tu amor incluso a los que con su comportamiento se convierten en nuestros enemigos. Señor, que nuestra fe sea auténtica y nuestra devoción a ti sea genuina, reflejando tu amor y gracia a aquellos que nos rodean. Examina, Señor, nuestros corazones y revélanos aquello que no te agrada y transfórmalo para que cada día nos parezcamos más a aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Tú, Señor, nos conoces incluso más que nosotros mismos. Líbranos, Señor, de engañarnos a nosotros mismos, descansando en una falsa religiosidad, sino que tu palabra transforme nuestros corazones para que nuestras obras y nuestra apariencia solamente sean el fruto de tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.